noches a todos los amigos que se encuentran conectados con nosotros. Nos tomaron de sorpresa, ¿verdad? Sean bienvenidos a Dios salva a mis hijos. Hoy con una programación especial, con un tema medio diferente, medio raro, Pastor González. Pero sabemos que va a ser del agrado de todos los amigos que se están conectando, por eso mismo, porque es diferente. Para mí es una alegría esta noche poderles saludar a cada uno de ustedes y a nuestros amigos y hermanos, familias que nos escuchan todos los viernes. Vayan nuestros saludos y deseándoles que la paz que el Señor promete sea una realidad en la vida de cada uno de ustedes. Tenemos un invitado en esta noche. Sí, tenemos un invitado, un amigo de nosotros, el ingeniero Joe Ruiz, quien va a estar hoy compartiendo con nosotros el programa de Dios salva a mis hijos. ¿Cómo te encuentras, Joe? Pues me encuentro muy bien, muy contento, ¿verdad?, de poder participar de esta programación esta noche, y esperamos que aquellos que nos oyen a través de las redes sociales podamos entender un poquito, ¿verdad?, acerca de cómo educar a nuestros niños para que sean hombres y mujeres, ¿verdad?, en un futuro que sirvan a Dios sobre todas las cosas y sirvan bien también a la humanidad. Pero nosotros todos los viernes tenemos algo muy especial, Joe, y es que se supone que el Pastor González nos traiga una promesa. ¿Sí? Yo no sé si él trajo la promesa hoy. No la traje porque me dediqué, pero esta noche quiero a los abuelos hablarles. ¿Saben qué? Que hay algo que me llamó mucho la atención, y dice que ser abuelo es una de las experiencias más hermosas y satisfactorias que la vida puede brindar. Los abuelos son los pasos a las generaciones futuras. Pero también cuando yo voy a la Biblia, encuentro algo hermoso que dice: la corona de los ancianos son sus nietos. Muy lindo. Y creo que es una promesa. La corona de los ancianos son sus nietos. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy en Dios salva a mis hijos. Vamos a estar hablando de ese ser cariñoso, de ese ser especial, el cual llamamos abuelo. Y cuando hablamos de abuelos no estamos obviando a las abuelas, porque más cariñoso que los abuelos son las abuelas. Así, más alcahueta. Y más alcahueta. Pero hoy vamos a hablar sobre todo eso un poquito. Hoy vamos a hablar si realmente ese es el trabajo de la abuela, el alcahuetear. En otros países esa palabra alcahuete no es muy común, sería ser complaciente. Así que si usted nos está escuchando de un lugar que no es Puerto Rico, ¿será correcto que el abuelo sea complaciente? Todas esas cositas vamos a estar discutiendo aquí. Yo no soy abuelo, pero tengo dos abuelos que van a estar compartiendo conmigo. Así que ahí, como ustedes se encuentren, ¿qué tal si tenemos una oración? Padre, en esta hora acudimos a tu trono de gracia, pidiendo tu bendición, pidiendo que en la noche de hoy tú puedas hablar a cada uno de los amigos que nos está viendo y que ellos puedan sentir, como cada viernes, esperanza en ti. Amén. Porque ese es el propósito de este programa, el que cada padre, cada madre, cada abuelo, abuela, tío, tía, pueda encontrar esperanza en Cristo Jesús. Amén. Porque sabemos que tú quieres que las familias moren en el reino de los cielos. Amén. Si algún amigo o hermano está pasando por algún problema, te pedimos que tú puedas ayudarle. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Si usted recién se está conectando, está en Dios salva a mis hijos, y le invitamos a que le dé compartir, le dé, en español decimos share, a esta programación que sabemos que va a ser de beneficio para cada uno de ustedes. Como últimamente los viernes nos acompaña nuestro ingeniero de sonido, de cámara y demás, nuestro amigo y hermano Fredison Martínez. Así que Fredison, un saludo, y le decimos qué cosa, Fredison, además de un saludo. ¿Qué le decimos? Gracias. Gracias de lo más profundo de nuestros corazones, porque siempre está ahí cuando lo necesitamos. Siempre está dispuesto. Así Él mismo siempre es. está dispuesto, y damos gloria a Dios por eso. Así que, como mencionamos ahorita, tenemos un invitado especial. Si usted nos está viendo, la programación de hoy es dedicada a los abuelos. Y es bien interesante, yo, que en una época de Navidad,
estemos hablando de los abuelos. Y me lo dices a mí, precisamente porque me acaban de anunciar ayer que voy a ser abuelo por cuarta vez. ¡Wow! Así que mi nena, ¿verdad? Me da la noticia ayer de que va a tener su cuarta prole. Así que contentísimo, ¿verdad? Porque ha aumentado, ¿verdad? Aumenta la familia, aumenta todo y es de gran satisfacción. Uno a veces lo coge esto con miedo, ¿verdad? Pero el Señor siempre bendice a la familia y nos bendice a nosotros los abuelos, porque... Y si Cristo no viene, quizás lo vemos como bisabuelo. Así mismito es. Hay un pensamiento, hablando de los abuelos, que encontré que me llama mucho la atención, del doctor Juan Casado, de la Universidad Autónoma de Madrid, donde él dice: todos los niños debieran poder disfrutar de sus abuelos y todos los abuelos debieran tener nietos, porque en estas dos épocas de la vida, la seguridad y el afecto que niños y abuelos se dan son imprescindibles para ellos. En otras palabras, el abuelo necesita del nieto y el nieto necesita del abuelo. Y es hermoso esto porque va con una expresión que hemos utilizado en otras ocasiones: no somos islas. Nosotros somos archipiélagos que necesitamos de otros. Necesitamos que alguien nos ayude a poder crecer y a poder desarrollarnos. Yo estoy seguro que yo anteriormente oraba por su muchacho y su muchacha, por esos dos hijos. Sí. Y esas oraciones no han cesado. Pero qué interesante que yo estoy seguro, la experiencia de él, yo estoy seguro que es mi experiencia y mi experiencia es la de él. Cuando entonces ahora no solamente tenemos el privilegio de interceder por nuestros hijos, sino que ahora se aumentan los nombres cuando pronunciamos esa oración. Y cuando yo le digo: Señor, bendice a Giancarlo, bendice a Andy, bendice a Sofía, a Karina, estoy diciendo los nombres de mis nietos, que ahora se los estoy poniendo en las manos del Señor. ¿Qué tú dices, Joe? No, es definitivo, porque fíjense, cuando uno tiene hijos, en el caso de los padres que tienen hijas, no quisieran que llegara el momento de que se casaran, ¿verdad? Y se fueran. Pero cuando llegan los nietos, como que todo eso se olvida y qué bueno que pasó, ¿verdad? Y tener esos nietos, en el caso mío, ¿verdad? Yo los tengo bien lejos, están por Texas, pero siempre procuramos por lo menos verlos una vez al año. Ellos vienen acá o nosotros vamos allá. Y qué lindo es cuando ellos te expresan ese cariño, cuando se emocionan por verte. Y entonces vienen y corren y te abrazan y quieren estar contigo. Yo tengo una nieta, la mayor, que eso se pega de uno y no quiere despegarse de uno, ¿verdad? Hasta mucho más que los hijos. El problema es, como O'Neill decía, que los abuelos tienden a alcahuetear más a los nietos que a los hijos, ¿verdad? A los hijos uno los educa y a los nietos uno le da todo lo que ellos le piden, ¿verdad? Pero estaba leyendo un artículo, ¿verdad? Donde dicen que el abuelo es el equilibrio emocional de los nietos. Y es bien interesante, ¿verdad? Este asunto, porque quizás estos nietos, por lo mismo que nosotros hicimos con nuestros hijos, ¿verdad? Y ellos que quizás harán con sus hijos, nos dedicamos a educarlos, a los hijos, ¿verdad? Y a proveerles, ¿verdad?, lo que necesitan, pero más a educarlos. Pero llega un momento que quizás podemos decir de estrés, porque lo supimos también como hijos, pero llega un momento en que necesitan una descarga emocional, ¿verdad? Del estrés de la educación de los padres. Y ahí es que entran los abuelos, ¿verdad? Y entonces la cara le brilla de felicidad, la cara cambia todo el ambiente en ese momento y se pegan de uno y no quieren despegarse y le hacen cosquillas, le hacen todas las cosas que uno pues desea de los nietos, y por eso es que uno anhela siempre estar con ellos y ellos anhelan estar con sus abuelos. Hay algo bien interesante que leí y me llamó mucho la atención, porque nuestro Señor Jesucristo hizo eso. Y es que leí que el abuelo es ese ser
que se echa la culpa a sí mismo para que sus nietos salgan inocentes. Tremendo pensamiento y Porque me hace recordar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. así mismo es. ¿Y saben qué? Quizás la experiencia de uno haber pasado como padre, y como dijo Joe, el momento que vino Josué a pedirme la mano de Natacha, a mí el mundo se me fue. Se me fue. Yo no estaba preparado para eso, yo no estaba. Y por lo tanto, pero ahora cuando yo veo que ella llega a la casa, llega Con las dos chicas. con las dos nenas y uno saca fuerza donde no tiene, porque ellos Y creen... que la tiene que sacar porque te salieron futbolistas. Así mismo es, abuelo, vamos a patear, vamos a jugar afuera. Y uno dice, wow, déjame sacar fuerza. Porque hay un pensamiento que otra persona escribió que dice, los abuelos pueden parecer el pasado, pero son quienes te enseñan a estar en el presente y quienes más pueden aportarte y educarte para el futuro. Me gusta ese pensamiento, porque contradice esa idea errónea que tenemos de que el abuelo está para complacer. En Puerto Rico decimos alcahuetear, porque está diciendo que el abuelo es ¿qué cosa? El presente. Y parece que sea el pasado, Pasado. pero es el que te está ahí en el presente y te está ayudando a forjar ese futuro que Y tú para necesitas. poder forjar un futuro en los nietos, para que tú no puedes estar complaciéndolo en todo. No. Tienes que mantener un balance. Yo veo que, ustedes me corrigen, el padre tiende a ser ese ser que es más estricto, más fuerte, pero el abuelo es ese equilibrio Más flexible. entre los dos extremos, entre el ser muy libre o el ser muy fuerte. Es así. Hablando de esto que ustedes están diciendo y uniéndolo en la parte de emocional que les dije anteriormente, los nietos aprenden a relacionarse con personas de otra generación, ¿verdad? Porque muchas veces queremos que los niños estén con los niños y los niños para aquí, y quizás con algunos adultos, pero poco le enseñamos a los niños, ¿verdad?, a estar con personas de la tercera edad. Y el abuelo sería ese vínculo, ¿verdad?, entre el niño y la persona de tercera edad, para que los niños aprendan a relacionarse y a tener confianza, ¿verdad? Ten cuidado con esa palabra tercera edad, porque hay abuelos que no son de la No, tercera edad ya. Yo soy de la tercera edad y no lo niego y con mucho orgullo, No, ¿verdad? pero hay abuelos que no son de la tercera edad. No, pueden ser de menos edad, pero de la cuarta y quinta también pueden haber. Así que, pero cuando uno tiene esos nietos, ¿verdad? Y lo puedo decir por vivencia propia, uno rejuvenece también. Sí. Porque me tiro al suelo con ellos, juego con ellos, me tiran, la otra vez que estuvimos, la última vez que estuvimos fue en invierno y ellos me tiraban con la nieve y ellos se lo gozaban todo, ¿verdad? Porque preferían jugar con abuelos o con abuela, ¿verdad? Que contigo y la otra tía, ¿verdad? Así que, pero ese vínculo generacional, de ellos poder relacionarse con unos adultos, poder conocerlos, el que ellos se sienten a oír las historias que uno le cuenta, las experiencias que uno ha tenido, y ellos se fijan en eso, ¿verdad? Es una cosa hermosa, es una cosa bien bonita. el Marisa compartir. Ibáñez escribe, para mí ser abuelo es un regalo que Dios me ha dado. Gloria a Dios. Aquellos abuelos que quieran escribir algo lo pueden ¿Sabe hacer. qué? Si le quieren enviar un saludo a los nietos también. También, ¿sabes qué, O'Neill y yo tengo que confesar que yo no sé lo que es el amor de una abuela, de un abuelo, porque cuando yo salí de mi país, mi abuelo todavía vivía, el único. Yo no conocí por parte de padre a mis abuelos y por parte de madre habré tenido yo, mami me dice, como 3 años cuando perdí a mi abuela. Aquí, sí que el amor como tal, y yo no sé si eso es lo que me hace a mí, yo sacar fuerza muchas veces donde no tengo y
Yo llamo a mis nietos, yo los llamo por teléfono y cuando yo los veo entrar a mi casa es el momento de mucha El felicidad. pastor González Sí. le limpia el carro a sus nietos. Así Porque mismo es. tiene nietos ya grandes y él le limpia los carros a los nietos. Yo creo que el pastor González ve un carro con algo y lo limpia. Él ve un carro sucio y él tiene que limpiarlo. No, pero yo he visto cómo él monta a los nietos en los carros de ellos, porque él tiene ya y nietos ya grandes, y he visto cómo él los lleva al mecánico, cómo él los lleva a limpiar, a lavar el carro, a limpiarlo. O sea, él se ha involucrado con sus nietos en todas las áreas que son muy importantes. Y eso me agrada mucho, porque aquí yo he utilizado una frase en otras ocasiones, y la sigo utilizando, que el ser abuelo es una oportunidad que Dios te da para corregir los errores que como padre cometiste en el pasado. Porque el Creo ser que sí. abuelo sigue siendo un padre, pero así. ahora de forma diferente. Esas No sé cómo palabras- ustedes lo ven, es esas mi forma palabras de tuyas, tú pensar. tienes una razón bien grande, porque uno se da cuenta, ¿verdad?, con el tiempo de los errores que ha cometido con los hijos y trata de no hacerlo con los nietos, ¿verdad? Dedicarle ese tiempo que es tan importante, ¿verdad?, de los padres con los hijos para jugar, para hacer chistes, para lo que sea. Que no lo hicimos porque, como les dije anteriormente, nos dedicamos a educarlos, ¿verdad? Para que salgan bien, para que saquen buenas notas en la escuela. Y entonces ese sobreesfuerzo, ¿verdad? Para que ellos sean personas destacadas, si lo podemos decir así, en todo lo que hagan, nos hace cometer el error, ¿verdad?, de no disfrutarlos, ¿verdad?, a cabalidad. No es que uno no lo haya disfrutado, no los disfruta, pero uno aprende, ¿verdad?, a través de la experiencia de los nietos, de que si hubiéramos dado un poquito más de tiempo, ¿verdad?, a nuestros hijos. Y ellos lo ven, y entonces, pues trato ahora, ¿verdad?, de dedicarle más tiempo a mis hijos también, porque aprendí con mis nietos a que qué bien se siente poder compartir con ellos. Qué bueno que tú hayas dicho eso, yo, porque es una realidad. Sí, sí. Una realidad, porque cuando ahora mi hija llega, que se sienta a mi lado y me abraza y yo veo el fruto de ese amor con su esposo, de esas dos muchachitas, y lo mismo con mi hijo, ¿no? Y por eso es que yo encontré muchos versículos interesantes, pero cogí lo más que me impactaba. Y uno dice, el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Es así. Dice, ¿Lo dice? Proverbios 13:32. Ya ha dicho el pastor González dos textos bíblicos muy importantes, y los dos son del sabio Salomón. Sí. Un hombre que cuando usted lee su historia, lo disfrutó todo aparentemente. Vivió su vida como le dio gusto y gana, pero cuando llega a una edad, él se sienta a meditar de su vida y él dice, espérate, toda mi vida fue una vanidad. Y él entonces, en Proverbios y Eclesiastés, él comienza a meditar de su vida, de los errores que cometió, y le deja como una herencia a sus nietos, al pueblo, que nos llega hasta hoy. Y no es una herencia, cuando nosotros viene esa palabra herencia, usualmente pensamos en la parte monetaria, en esa parte de dejarle quizás dinero, casa o algo, no. Pero hay una persona que escribe, que dice que los abuelos, la herencia mejor que le puedes dar es los recuerdos del tiempo que El tiempo pasaron que con compartieron. ellos. Es así. Sí. Una de las cosas que encontré, ¿verdad?, de la relación de los abuelos con los nietos, es que los nietos, ¿verdad?, en un tiempo que estamos viviendo de tanta tecnología, cuando llega el abuelo, se desconectan de la tecnología y se dedican a jugar con el abuelo. Quizás con el padre, la madre, pues estén ahí entretenidos en sus cosas, porque es la cotidianidad que tienen. Pero cuando llega abuelo y abuela, dejan todo y a jugar con abuelo y abuela. Yo he visto abuelos que le dicen al nieto, mira a ver cómo esto se usa. Y Sí. tú ves los nietos diciendo, mira Ayudan, abuelo, ayudan. esto es así, esto es... Y le va explicando Tengo que confesarles, yo he llamado a mis nietos, yo he llamado a mi nieta y le digo, mamá, explícame esto que no entiendo. ¿Cómo yo puedo entrar a esto? ¿Cómo yo puedo bajar esta aplicación? Y son ellos.
esa nena de 10 años me está Sí, diciendo sí. cómo hacerlo. Es interesante, Y ahí va ¿saben? el pensamiento que yo leí al principio. El abuelo necesita del nieto y el nieto del necesita del abuelo. Es así. Yo sé que el pastor González tiene unas citas muy interesantes, el tiempo corre, y yo quiero hacerle a ustedes una pregunta, porque acabo de ver un pensamiento aquí, aunque ya yo tenía la pregunta, pero acabo de ver un pensamiento que ahorita lo vamos a leer de una hermana que está escribiendo, y es: ¿qué papel juegan los abuelos en la vida espiritual de sus nietos? Yo, Estamos antes de conectados, que tú respondas eso, sí. ¿sabe una cosa? Que la persona que hizo Labán, en un momento dado, preguntó ahí en Génesis, ¿qué puedo hacer este día por mis hijas y por los hijos que ha tenido, que son, en otras palabras, Los nietos. los nietos? ¿Qué yo puedo hacer por ellos? Tremenda pregunta. Yo, mientras me concentraba en esto y en otros versículos, Hay que hacer un tema para sí, predicar de eso. yo decía entre mí, Señor, si no hubiera sido porque se iba a presentar este tema, yo no me daba cuenta que en la Biblia, encontramos promesas y encontramos muchos versículos que hablan Es así. para los nietos, inclusive esas promesas del libro de Deuteronomio: lo dirás a tus hijos y repetirás a la descendencia. Y está hablando Hasta la tercera y cuarta generación. cómo Dios quiere que nosotros respondamos a esa pregunta que tú acabas de decir. La parte espiritual, mira. Sí. Hay diferentes situaciones y diferentes familias. Por eso lo estoy así Sí. preguntando. Hay familias que no profesan, ¿verdad?, la misma fe cristiana. Vamos a ponerlo de esta misma fe. Sí, la fe espiritual y todo esto. Y a veces esa diferencia de creencias, De credo. de credos, gracias, Jonil, puede traer quizás alguna roncha, ¿verdad? O eso. Pero entonces nosotros como abuelos tenemos que aprender a crear ese balance, ¿verdad? Para que los nietos en el futuro no renieguen de Dios tampoco. ¿Ves? Y entonces, porque vemos personas que se han dedicado, ¿verdad?, a esa guerra con los hijos, con los yernos, las nueras, de cuál doctrina es la correcta, cuál es la que no. Y el abuelo tiene que ser sabio en ese sentido, ¿verdad? El no entrar en conflictos con las doctrinas, sino que ser sabio en la forma en que le enseña a los nietos sin que afecte lo que los padres le han enseñado a los nietos. Joe trae una situación muy interesante y es muy común en el mundo en el que estamos viviendo. Antes ser abuelo era mucho más fácil que ahora. Ahora la composición familiar es bien diferente. Bien dinámica Hoy, esa. exacto. Hoy tú tienes esposos de diferentes credos. Es Hoy así. tú tienes a madres solteras. Hoy tú tienes padres solteros, que muchos dirán padres, sí, Sí. padres solteros. Hoy tú tienes, el niño tiene mamá y papá, pero mamá está casado con otro y papá está casado con otra. Y tienen nuestros muchachos unas situaciones familiares que no son con las que nosotros crecimos y que el papel de los abuelos se pone un poco más difícil, y más cuando queremos inculcarles una herencia espiritual. Así. ¿Y por qué menciono esto? Porque tú puedes inculcar algo, pero al final son ellos también los que toman la decisión. Pero ¿cómo podemos ayudar a que nuestros hijos, mejor dicho, que nuestros nietos puedan crecer espiritualmente? Pastor González, ¿usted me puede ayudar? Y habiendo eso, vuelvo. Al Tengo texto. varios pensamientos, pero mira lo que dice 2 Timoteo 1:5. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primeramente en tu abuela Loida y en su madre. Mira, menciona primero a quién. A la abuela. A la abuela. Porque quizás la abuela fue el fundamento para que su madre conociera, y ahora su nieto.
y lo trae a la memoria. Tuvimos Como- un caso en estos días, y Ajá. perdóneme que lo interrumpa el pensamiento, de un pastor que vino a predicar a nuestra iglesia en una tardecita con Jesús, y él habló que quien lo llevó a él al evangelio fue su abuela, Su abuela. ya él siendo adulto. O sea, esa parte espiritual es bien importante según el texto que usted está leyendo y esa historia que pudimos vivir aquí, pastor. Y es que es así. Si hay algo, y en mis oraciones tengo que confesarle a nuestros amigos y hermanos que nos están viendo, nosotros siempre nos hemos caracterizado este programa para decirles a ustedes que esas oraciones que salen de lo más profundo del corazón de un padre, de una madre, llegan al trono. Pero también yo te puedo decir en esta noche que hay un sentimiento tan especial cuando uno ora por los nietos. Es algo que yo le pido a mi Dios. Yo a veces contemplo a mis nietas y digo, Señor, protégelas de todo mal, con tanta maldad que hay en este mundo, con tantas cosas que están siendo bombardeadas a la mente de nuestra juventud, hay preocupación. Pero la Biblia me ha enseñado a mí que si yo como padre, como abuelo, intercedo por esos seres que amo, Dios obrará como solamente Él lo sabe hacer. Y uno tiene que aprovechar las oportunidades. La semana pasada, la anterior, salimos con nuestras nietas. Nos quedamos 2 días en un hotel porque queríamos compartir. Y yo aprovechaba para leerle la matutina por la mañana y tener una oración antes de salir. Y por la noche trataba yo de hablarla, pero la chiquita comenzó el juego de las almohadas, y esas almohadas volaban por todo el cuarto y me caían encima las dos, y yo cogía la almohada y yo estaba cansado, pero cuando yo vi esa actitud de ellas, entonces uno aprovecha el tiempo en la parte física, emocional, pero en la parte espiritual uno se hace sentir. Y yo estoy seguro, algún día Onín nos contará esto que estamos nosotros diciendo. Todavía me falta, porque Jonathan apenas tiene 10 años. Pero el tiempo No, pasa. el tiempo pasa volando. Wanda se tapa los oídos, no Sí, quiere escuchar. Yo me acuerdo cuando mi mamá nos decía, ¿cuándo ustedes me darán nietos? Y ahora tiene un reguerete de bisnietos. Y es que es una relación tan especial que tenemos que, en estos días tenemos que ser abuelos sabios para poder educar a esos nietos, ¿verdad?, en el camino del Señor. Sí, podemos ser muy alcahuetes, ¿verdad? Podemos ser muy cariñosos, todo, porque ellos esperan eso de nosotros, pero siempre también tenemos que velar por la vida espiritual de cada uno de ellos, y entonces compartir con ellos su vida espiritual. Yo siempre, ¿verdad?, aunque no profeso la misma iglesia, yo los acompaño, estoy con ellos, ellos me ven ahí, ven mi presencia. Ellos a veces, me acuerdo que en un tiempo dado en la academia donde yo estudiaba, iban a hacer el Día de los Abuelos, pero la nieta pues mayor estaba triste porque pues, todos mis amigos van a tener sus abuelos, pero mis abuelos no van a estar. Y mi nena me llama y me dice, mamá, papá, pasa esto y esto y esto otro. Y yo le digo a mi esposa, saca los pasajes que nos vamos, ¿verdad? Y estar con ellos porque en esa actividad muy especial, ¿verdad?, donde en su iglesia iban a celebrar y la academia una actividad especial, nosotros teníamos que hacer presencia porque ese era el anhelo de la nieta. Mira, eso me ha dado una idea. Debiéramos de hacer en la iglesia un día de los abuelos y que Seguro. todos los muchachos aquí traigan a sus abuelos y los abuelos traigan a sus nietos. No, a la fue iglesia. una Eso actividad debiéramos bien como que bonita. trabajarlo. Fue una actividad muy bonita, nos la Creo que gozamos, compartimos con ellos y con todos los demás abuelos. Llegaron abuelos hasta de la China. O sea, que hay abuelos que como nosotros hicieron lo mismo, ¿verdad?, por complacer a sus nietos. Porque ese vínculo tan especial de amor, de cariño, de respeto que existe entre los abuelos y los nietos, no sé, ellos, ¿sabes? Yo siento que no debo defraudarlos en ese sentido. Y como el pastor González mencionaba, a veces uno está que arrastra los pies
Pero cuando ellos llegan, se nos olvida el cansancio, se nos olvida todo y nos entregamos completamente a ellos. Cuando ellos se te agarran del cuello en un abrazo, cuando te besan, cuando te hacen cosquillas, todo eso, cuando tú le haces cosquillas a ellos, es un momento muy especial, es un vínculo tan bonito, ¿verdad? Que uno quisiera que poder estar todos los días con ellos, ¿verdad? Pastor Juan González pues tiene ese privilegio, ¿verdad? De que puede estar con ellos. Pero Todo el tiempo. yo tengo que estar cada año, ¿verdad? Cada Pero 6 fíjese, meses. es a propósito tenerlo así. Un abuelo que a distancia y un abuelo que los tiene Pero más cerca. Pero mira, Joe, lo que tú acabas de decir, Sí. va con este pensamiento. Los abuelos son una perfecta mezcla de risa, historias llenas de sabiduría y de amor. Es una mezcla. Y mira qué me pasó. El Ecuador pierde. ¿Ok? Lo ha sentido mucho. Lo he sentido. Ese día lo sentí. Y por la noche, como a las 9 de la noche, es más, el martes, cuando salí de aquí del programa, recibo la llamada de mi nieto y me dice: abuelo, ¿ya te recuperaste? Y comenzamos a hablar y me dice: abuelo, yo lamento mucho de que el Ecuador haya perdido, y nos pusimos como dicen aquí, a relajar y a jugar. Sí, Y sí. se me olvidó todo y me alegró de que él me haya llamado. Mi nieta, la que le gusta jugar el balompié, me dice: abuelo, te tengo que confesar, hasta lloré cuando supe que había perdido. Porque como que uno se mezcla con ellos sí. en una manera muy Sí, especial. como digo, hay un vínculo, que hasta que uno no sea abuelo, no se da cuenta de ese vínculo. Eso. Hay abuelos que se han vuelto en padres espirituales de sus nietos. El texto de Timoteo, donde Pablo reconoce el papel de la abuela en la crianza espiritual, es un ejemplo de ello. Y yo sé que hay muchos abuelos, Pastor González, que juegan un papel muy importante en esa área. Y a veces cuando sus nietos llegan a la adolescencia o llegan a su juventud, como que aparentemente abandonan la fe. ¿Qué le pudiéramos decir a esos abuelos que sienten una pena profunda, que sienten que algo les falta? Porque tal vez mi hijo se fue, pero también crío a mi nieto en los caminos del Señor, pero ahora también mi nieto también se va. Yo le diría, sin temor a equivocarme, a esos abuelos: si hay una arma poderosa que el Señor nos ha dejado a nosotros como padres, como abuelos, es la oración. Y cuando con sinceridad nosotros clamamos a Dios para que Él pueda intervenir donde está, lo mismo que le decimos a los padres por los hijos, esta noche queremos decirle a los abuelos: siga usted intercediendo, siga usted clamando al cielo, porque recuerda la familia de Jacob, sus hijos, todos disfuncionales, pero ¿quién, cuando José le lleva a sus hijos para que el padre pueda bendecir a sus nietos? Le quería mencionar, es bien interesante que cuando el padre de José, Isaac, se entera que tiene nietos por parte de José, lo primero que él pide es que los traigan para él bendecirlos. Sí. No era para jugar con ellos, no era para... Él quería tener a sus nietos en sus brazos para poder hacer una oración y echarle una bendición a ellos. Así que, abuelo, cada vez que lleguen tus nietos a la casa, antes de hacer cualquier cosa, dale una bendición a tus nietos, ora por ellos. Así sea cortita la oración. Es así. Y José en un momento quiso que primeramente uno de sus hijos sea bendecido, y sale el abuelo, dice: no, yo voy a bendecir A los dos. a los dos. Y la bendición, ¿verdad? Fue un poquito rara en el sentido de que en la mente de Jacob, ¿verdad? Isaac. De Isaac. Pero también Jacob hizo lo mismo, ¿verdad? Bendice al menor, ¿verdad? Pero ya eso es otra historia, ¿verdad? Pero siempre toma en consideración la bendición en el sentido, ¿verdad? De que ese hijo, ese nieto, creciera en prosperidad, ¿verdad? En el nombre del Señor.
Y es lo que nosotros siempre oramos por nuestros nietos. Cada vez que los vemos, cada vez que llegamos, cada vez que nos vamos, dejarle en las manos del Señor su vida, su salud, todo. Y no es que uno quiera menos a los hijos, ¿verdad? Lo queremos igual. Pero esa extensión de nuestra familia, Juan, ahorita lo tenemos, ya es bisabuelo. Ya es bisabuelo, ¿verdad? Que todavía sigue extendiendo esa familia. Llegará el momento, ¿verdad? Si el Señor me da vida de yo ver los míos. Pero el hecho de la experiencia de los años, la experiencia de haber criado los hijos y entrar a esa nueva etapa de ver a los nietos, nos ayuda, ¿verdad?, a tener una mayor comprensión, tanto espiritual como emocional. Y entonces podemos canalizar y dirigir nuestras oraciones a Dios en una forma más pensada, yo diría, con más sabiduría, para que Dios lo tome de una forma muy especial a cada uno de ellos. El pastor González mencionó una expresión que usamos mucho en Dios salva a mis hijos, y es que tú como abuelo puedes interceder por tus nietos. Definitivamente. Hemos hablado de la intercesión de los padres, pero pastor, hoy lo he cogido de punta haciéndole muchas preguntas. ¿Está bien? Tengo aquí a alguien que me respalda, mira, al lado. Pero ¿cómo un abuelo puede interceder por sus hijos? Sabes que Por sus nietos, perdón. por los Por nietos, los nietos en este caso. si hay algo que el Señor me dice en su palabra, es que las oraciones que se elevan, Dios las escucha. Amén. Y yo con esa seguridad de que Él las escucha. Y ustedes saben que nosotros en este programa hemos dicho, en el aspecto de capellanía, especialmente en las cárceles, ¿cuántos presos me han dicho a mí, pastor, si usted supiera cómo mi abuela me habla, cómo mi abuela cada vez que me viene a ver ora por mí y no se avergüenza, y le dice ahí, muchacho, voy a orar por mi nieto, me decía uno de los confinados, que su abuela llegue, dice, él como que se avergüenza un poco, pero dice, como todos ustedes se pueden convertir en mis nietos, yo voy a interceder por todos ustedes. Y él me dice que esa oración, que esa mujer, abuela, clamó a Dios, lo hizo meditar toda esa noche en las palabras de su abuela, palabras sencillas, pero que caló, entró en el corazón de ese nieto, cuando en un momento dado esa abuela le dijo, Señor, yo te pido, yo prefiero, él dice que eso le impactó, yo prefiero perderme yo, pero salva a mi nieto. Wow. Dice que eso hizo que él reflexionara de tal manera que él decidió esa noche entregar su vida una vez más al Señor. Y conocí la historia de él, la manera por qué estaba en la cárcel, y iba a pasar muchos años, pero esa frase de esa mujer llamada abuela hizo que él reflexionara. Es que los nietos pueden sentir la sinceridad de los abuelos. Ellos lo pueden percibir, ¿verdad? Pueden percibir ese cariño. Conozco una familia pues que por varias circunstancias, pues el abuelo no podía ver a sus nietos hasta que la nuera pues le permitió. Y la nuera le dice estas palabras. Es que ellos tienen un vínculo tan especial que yo no los quiero afectar emocionalmente. Amén. Y quiero que vengas a verlos, quiero que juegues con ellos. Imagínate cómo estaba ese abuelo, ¿verdad? Porque hasta los mismos hijos pueden darse cuenta del vínculo que existe entre abuelo y nieto. Y están conscientes, ¿verdad? Aquellos que están conscientes y que quieren el bien para sus hijos, que esa unión entre abuelo y nieto es algo tan especial que no solamente en la parte espiritual le puede beneficiar, sino también en la parte emocional. O sea, donde quizás
la figura paterna no exista, el abuelo la sustituye. Donde la figura materna no existe, la abuela la sustituye, ¿verdad? Y has dicho algo muy importante, porque hay estudios que se han hecho de cómo la figura paterna o materna influyen en el lado emocional, sexual y espiritual de los niños. Es así. Por eso es bien importante que abuelo, abuela te dejes sentir. Sin miedo alguno, sin temor alguno. Abuelo, tienes que dejarte sentir. Abuela, tienes que dejarte sentir. Tus hijos te necesitan, pero tus nietos también te necesitan. Y ante la ausencia de algo, y no estoy hablando de que papá y mamá se fueron, hay veces que están ahí presentes, pero no están presentes en la vida de sus hijos. Abuelo tiene que jugar un papel especial. Nidia nos escribe, hay que orar sin cesar para alcanzar la victoria. Amén. Gloria a Dios. Como dije, ese es el arma más poderosa que el cielo nos dejó, la oración. Y esa oración sincera, esa oración que sale de lo más profundo del corazón de esos abuelos, con ese corazón tierno que suplican y sufren, Dios escucha esas oraciones. Dios escucha ese clamor. Yo no sé si me estoy atreviendo a hacer un poquito, sacando el contexto, pero yo miro a mi Jesús mirando a su madre y le dice, mira a tu hijo Juan, y Juan mira a tu madre. Yo digo que María miró a Juan más que una madre, como una abuela. Una abuela, sí. Yo lo pienso de esa manera. No sé si me estoy atreviendo a ir un poquito más del... Mire que quiero mencionar una curiosidad que estoy leyendo aquí en España, ¿verdad? Los derechos de los abuelos en relación sobre los nietos y nietas están regulados por el artículo 160 del Código Civil, que establece lo siguiente, ¿verdad? Dice, no podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del menor con sus hermanos, abuelos y otros parientes allegados. O sea, que en España es ley de que los abuelos tienen que estar relacionados con sus nietos. Y de esta manera, ¿verdad? Ellos reconocen la importancia del abuelo en la vida de los nietos. Y me imagino que en otros sitios podrá ser lo mismo, que si el hombre secular puede reconocer la importancia de esa relación entre abuelo y nieto, ¿cuántos nosotros más como cristianos debemos reconocer ese vínculo? El tiempo ha avanzado, Sí. y ya tenemos que llegar al final del Yo programa. quiero dejarte con este pensamiento que me hizo meditar, de alguien que escribió: los abuelos te ven crecer, sabiendo que te dejarán antes que los demás. Tal vez sea por eso que te aman más que cualquier otra persona en el mundo. Repítalo ¿Cuál? nuevamente. Los abuelos te ven crecer, sabiendo que te dejarán antes que los demás. Tal vez sea por eso que te aman más que cualquier otra persona en el mundo. Wow. Y es una realidad. Es así. Así mismito Sí. Le enviamos un saludo a Doris, quien dice, amén, yo lucho por ellas. Dios les bendiga y Dios los fortalezca a todos los abuelos. Ana Cheli Almeida. Si es la Doris que conozco yo aquí, Sí, yo esa la misma admiro. Yo la admiro también. también. Yo la admiro a ella y yo la veo su preocupación. abnegada. No, muy abnegada. Muy Y abnegada. sacrificada. Voy a usar Sí, también sí. eso por Sí. esas tres muchachitas. Una gran amiga, Ana Cheli Almeida, escribe, es una bendición para mí estar presente en la vida de mis nietos. Así que yo creo que de aquí debiéramos de Dios Salva a Mis Hijos hacer una programación especial Yo creo que sí. aquí en nuestra iglesia de Espinal, en honor a los abuelos. Vamos a tener que hablar con el pastor para comienzo de año. El 6 de enero es el día de los nietos, Ajá. donde les regalan a los nietos. Debiéramos de en enero hablar con el pastor y hacer una programación en honor a los abuelos, que los nietos les regalen a los abuelos. No sé cómo usted lo ve. Vamos a tener que hacer porque va a arrancar lágrimas. Sí, sí. Yo guardo cuadros que mi nieta me pintaron, que tú la miras mi esposa tiene en el refrigerador un cuadro y es
Un garabato ahí. Los garabatos de los chicos, pero son muy importantes. Así que amigos, amigas, gracias por acompañarnos. Les queremos decir que hay esperanza para todos los Amén. abuelos y hay esperanza para todos los Amén. nietos. Sí, seguro. La esperanza siempre está en Cristo Jesús, donde Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. María Jaime nos escribe también, amo a mis nietos y a mis bisnietos, gracias a Dios por ellos. Y yo sé que muchos abuelos van a estar durante esta semana escribiendo y meditando en las cosas que hemos dicho aquí. Si usted ve este programa en diferido o en retransmisión y quiere comentar, lo puede hacer. Sé que va a ser de bendición para otras personas. Amén. Así que vamos a pedirle en esta hora al pastor González que tenga una oración de intercesión en favor de todos los nietos, pero también de todos los abuelos. Y antes de la oración queremos agradecerle a Joe por estar, el ingeniero, por estar con nosotros en esta noche. Sí, para mí fue un Yo placer. creo que es la primera. Es la primera vez. Y no va a ser No será ya- la última. Ya lo esperamos. estrenamos. Lo estrenamos, ya sabemos que lo podemos utilizar en otra ocasión. Amén. Vamos a orar. Padre de amor, qué bueno es hablar contigo Sí, Señor. y ponerte en tus brazos de amor. No solamente esos seres llamados nietos, nietas, sino esos seres llamados abuelos. Esos seres que dan el todo, quieren dar lo mejor, pero muchos de ellos claman a ti. Que ellos puedan tener la seguridad de que sus clamores, sus pedidos, sus peticiones llegaron ya a tu trono. Amén. Y tú responderás como solamente tú lo sabes hacer. Amén. Por favor, Señor, que cada día podamos sentir la seguridad de que tu presencia nos acompaña en todo momento. Amén. Y que la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros nietos están en tus brazos de amor. Amén. Señor. En Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén, Señor. Y amén. Amén. A los amigos que nos están viendo, no se pierda la programación que tenemos durante toda la semana en Pastor O'Neill Ministries. Tenemos en las mañanas al pastor y doctor Gamaliel Feliciano, tenemos al pastor Eric Almodóvar, tenemos a la hermana Rosita del Valle a través de toda esta semana, cada uno con sus programas. Así que no se despegue, sabemos que va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Y les recordamos, descarga la aplicación Pastor O'Neill Radio, donde ahora mismito puedes escuchar música de Navidad 24/7 sin anuncios y sin palabrería, solo música de Navidad para que puedas gozar espiritualmente. Ahí también vas a encontrar los links para conectarte con nosotros a través de todas las redes sociales. Así que gracias por acompañarnos, tengan una linda noche y le pedimos a Dios que les pueda bendecir a usted, a sus hijos, pero sobre todo a sus nietos. Nos vemos. Que Dios me los bendiga.